Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a hablar sobre las miocardiopatías. En cuanto a la definición y clasificación, vemos que se conoce como miocardiopatía a la enfermedad del miocardio. Esto afecta entre 5 a 10% de los 5 a 6 millones de pacientes ya diagnosticados con insuficiencia cardíaca. La clasificación tradicional que tenemos sería la miocardiopatía dilatada, hipertrófica y restrictiva. Esta se basó primero en los resultados de las necropsias, luego en signos de ecocardiográficos o los hallados en ecocardiografías. Vemos que es posible diferenciar la miocardiopatía dilatada de la hipertrófica en base al espesor de la pared del ventrículo izquierdo, también la dimensión de tal cavidad, todo esto por ecocardiografía. Entonces, para hacer el diagnóstico de una miocardiopatía, en realidad tenemos que tener un ecocardiograma. Sin embargo, en el caso de la miocardiopatía restrictiva, lo que vemos es que puede haber un incremento variable en el espesor parietal y en las dimensiones de dicha cavidad, pero en la actualidad se define más bien sobre la base de la función diastólica anormal. En realidad esto también podemos ver mediante una ecocardiografía. La presentación clínica inicial, generalmente al inicio, se vincula con la intolerancia al esfuerzo, la dificultad respiratoria y la fatiga, que suelen provenir de la reserva cardíaca inadecuada durante el ejercicio. En algunos casos también esto podría pasar inadvertida. A medida que avanza la enfermedad, la disnea ya se hace más progresiva y también esto ya puede presentarse incluso con las actividades diarias y también en reposo. Entonces, en realidad, la manifestación clínica en sí sería entre dificultad respiratoria y fatiga. Muchas veces hacemos primero un diagnóstico de una insuficiencia cardíaca y luego ya también una miocardiopatía de acuerdo a lo encontrado en el ecocardiograma. El edema periférico, edema de miembros inferiores, tal vez no surja solo a pesar de que exista retención importante de líquidos, ¿verdad? Que es el elemento común de los tres tipos de miocardiopatía, que sería entonces la retención de líquido. En algunos casos puede que no haya edema de miembros inferiores. En cuanto a la etiología genética de las miocardiopatías, vemos que la prevalencia radica en que tienen un origen genético. Esto generalmente va en aumento al ser cada vez más amplios los conocimientos de la importancia de los antecedentes familiares y también la posibilidad de la realización de alguna prueba genética. Entonces, con el interrogatorio ya podríamos tener un dato importante que serían los antecedentes familiares. En los antecedentes familiares, lo importante sería interrogar sobre existencia de miocardiopatías reconocidas en la familia, también presencia de insuficiencia cardíaca, algunos parientes que hayan fallecido en forma súbita, también situaciones atribuidas a un ataque cardíaco masivo. Sería importante entonces tener como dato positivo en la historia clínica. La miocardiopatía dilatada, como dijimos en la clasificación, vemos que se caracteriza por el agrandamiento del ventrículo izquierdo con disminución de la función sistólica cardíaca. Esto medida por la fracción de eyección, fracción de expulsión de la cavidad, que sería el ventrículo izquierdo. Entonces, lo que vemos sería un agrandamiento
generalmente del ventrículo izquierdo, como vemos en la imagen. Todo esto conduce a con que haya una disminución de la fracción de eyección del corazón. Como vemos, el corazón está aumentado de tamaño. ¿Eso por qué? Porque vemos que está dilatado el ventrículo izquierdo. Entre las causas podemos encontrar distintas causas. Las causas inflamatorias, que podrían ser infecciosas y también no infecciosas, las causas tóxicas, metabólicas, ciertos defectos hereditarios en las vías metabólicas, también de causas familiares, algún traslape con la miocardiopatía restrictiva también, o alguna asociación también de etiología idiopática, cuando no encontramos ninguna causa, entonces lo catalogamos como de etiología idiopática, y también de otras causas. La idiopática, como dijimos, suele ser la más frecuente en un 47% de los casos, miocarditis debido a una infección en un 12%, alguna enfermedad coronaria oculta en un 11% de los casos. Como ya dijimos, el cuadro clínico, tenemos como síntoma predominante la dificultad respiratoria o la disnea. Primeramente, también la fatiga. También se presentan los pacientes con ortopnea, disnea paroxística nocturna por insuficiencia cardíaca congestiva. También podrían debutar con un accidente isquémico transitorio, dolor en flanco, hematuria o extremidad cianótica sin pulso, por algún trombo mural, por disminución de la contractilidad y dilatación ventricular. Y en algunos casos, dolor precordial en un 33% de los casos en pacientes por reserva coronaria restringida. La miocarditis infecciosa, entre las causas que vimos, la infecciosa, vemos que es un cuadro inflamatorio atribuido a menudo a algún microorganismo infectante, que lo que hacen es invadir directamente el miocardio. Esto generan cardiotoxinas e inducen respuestas inflamatorias crónicas. La miocarditis por virus comienza con una infección aguda. En la mayoría de los casos se ve cuando tenemos la etiología idiopática, muchas veces atribuimos a los virus que en algunos casos no fueron diagnosticados. Una vez que el virus ya penetra en la circulación por vía respiratoria o gastrointestinal, estos infectan otros órganos que poseen receptores específicos. La invasión y réplica del virus ya puede ocasionar directamente daño y lisis del miocardio. En este caso, el cuadro clínico es de un adulto joven que muestra disnea, debilidad progresiva luego de un síndrome viral reciente. Entonces, vemos que esto ya es más bien cuando posterior a un cuadro agudo. Presenta un dolor atípico o también anginoso retroesternal o dolor pleurítico que cambia con la posición. En algunos pacientes el cuadro inicial es de una miocarditis fulminante aguda con evolución rápida a partir de un síndrome febril intenso de las vías respiratorias hasta llegar a un estado de choque cardiogénico en el que hay falla de órganos y también los demás sistemas y coagulopatías. El tratamiento en sí se orienta a estabilizar al paciente el estado hemodinámico de los virus relacionados como causa directa de miocarditis. Vemos que se encuentran los enterovirus, el virus Coxsackie, hechovirus y poliovirus. También el virus de la influenza, esto posterior a un cuadro respiratorio. Viruela, varicela, citomegalovirus y el virus de Epstein-Barr. La parotiditis, el virus sincitial respiratorio y arbovirus, como el virus del dengue, fiebre amarilla, también son otros agentes que pueden afectar de manera específica al corazón.
Entonces, cuando tenemos un cuadro viral y posterior a eso el paciente presenta alguna sintomatología, como ya dijimos en un paciente adulto joven, alguna sintomatología cardíaca con un dolor o dolor retroesternal y también dificultad respiratoria, entonces podríamos sospechar que eso sería la causa. En la miocarditis por parásitos, que sería la enfermedad de Chagas, que constituye la causa más frecuente de miocardiopatías, el protozoo, que es el Trypanosoma cruzi, este se transmite por picadura de un insecto que es endémico en las áreas rurales de América del Sur y también del centro sur. También este se puede transmitir por medio de también este parásito, entonces, que sería el Trypanosoma cruzi, se podría transmitir por medio de transfusión sanguínea, órganos donados de la madre al feto y a veces por vía oral, que suele ser bastante raro. La fase aguda generalmente de esta enfermedad suele pasar inadvertida y ya cuando se hace el diagnóstico suele ser en etapas tardías, ya cuando hay una afectación de órganos blancos importante. Estos órganos podrían ser el corazón y el aparato gastrointestinal, pero en menos del 5% de los casos puede presentar también síntomas inespecíficos o miocarditis aguda y meningoencefalitis. Esto ya sí se hace el diagnóstico en la etapa aguda. Sin tratamiento, la fase sintomática evoluciona en un lapso de 10 a 30 años. Entonces, ya cuando se hace el diagnóstico de esta enfermedad suelen ser en etapas tardías. En casi la mitad de los enfermos para manifestarse en fases crónicas con ataques cardíacos y también del aparato digestivo. Entonces, los dos órganos afectados por el Trypanosoma cruzi suele ser el corazón y también el aparato gastrointestinal. Pueden originar trastornos de la conducción como disfunción del nodo sinoauricular o auriculoventricular. Puede haber también bloqueo de rama derecha del haz de His, fibrilación auricular y taquiarritmias ventriculares. El tratamiento generalmente en fases avanzadas ya se centra en el tratamiento de una insuficiencia cardíaca. Entonces ya cuando estamos en etapas avanzadas ya hacemos el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en sí. La colocación de marcapasos en algunos casos si así lo requiera, o también de fibriladores y el uso de anticoagulantes, además del uso de antiparasitario, incluso en la enfermedad crónica, pero en realidad para eso habría que hacer el diagnóstico. Las infecciones bacterianas, generalmente por invasión directa y también formación de abscesos, rara vez ocurre. Generalmente esto se debe a infección grave y también septicemia. Los gérmenes que pudieran causar son la difteria, brucela, legionela, el estreptococo B, beta hemolítico, causante de la fiebre reumática aguda. Entonces, en la mayoría de los casos, los causantes de una miocarditis serían más bien los virus y en algunos casos podría deberse a alguna infección por el Trypanosoma cruzi, que es un parásito. La miocarditis no infecciosa ya puede originarse por enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis, la miocarditis por células gigantes, la miocarditis por hipersensibilidad, esto relacionado al consumo de antibióticos por largo tiempo, el uso de tiacidas, anticonvulsivantes, la metildopa y la indometacina. La miocarditis periparto, esta aparece en el último trimestre o en los primeros 6 meses posterior al embarazo y su frecuencia sería entre 1 en 3.000 a 1 en 15.000 partos.
o sea que es bastante raro. La miocardiopatía tóxica, los casos suelen aparecer cuando la exposición ya es muy grande o hay sobredosis de consumo inmediato. El alcohol es la toxina implicada más a menudo, entonces en este caso también es importante el interrogatorio con respecto a los hábitos tóxicos. Esto más bien en pacientes jóvenes en los que generalmente no encontramos una causa también es importante entonces tener en cuenta para el interrogatorio entre los hábitos tóxicos. La cocaína, las anfetaminas y los estimulantes catecolaminérgicos también. Los antineoplásicos como las antraciclinas, el trastuzumab, la ciclofosfamida y la ifosfamida. También otros agentes antirretrovirales y la hidroxicloroquina también podrían causar, pero estos más bien con altas dosis. También es importante tener en cuenta la dosis del alcohol en estos casos. Las miocardiopatías metabólicas, el hipertiroidismo y el hipotiroidismo generalmente exacerban un cuadro de insuficiencia cardíaca ya preexistente. El feocromocitoma generalmente se sospecha cuando el paciente tiene alguna insuficiencia cardíaca y también la habilidad marcada de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Como bien ya les dije de inicio, generalmente como diagnóstico primeramente se tiene la insuficiencia cardíaca y posteriormente ya con el estudio diagnóstico que sería el ecocardiograma, hablamos de las distintas miocardiopatías. Existe cierta controversia con respecto a la diabetes, si sería causante por sí sola de alguna miocardiopatía, pero la obesidad por sí sola sí es considerada como causante de miocardiopatías. Entonces, como una de las causas también podemos poner como punto a la obesidad. También la deficiencia de calcio, fosfato, magnesio pueden relacionarse con la aparición, no está muy bien demostrado, pero sí podrían relacionarse. La hemocromatosis, que es una enfermedad de depósito de hierro, que cursa al inicio con una miocardiopatía dilatada, pero en este caso hablamos de que se encuentran entre las causas restrictivas. La miocardiopatía de tipo familiar, que se presume que ocurre una afección familiar en un 30% de los casos. Por eso entonces es importante tener en cuenta entre los antecedentes patológicos familiares, los síndromes familiares más relacionados con la miocardiopatía dilatada son las distrofias musculares. Todas las miocardiopatías dilatadas conllevan el peligro de muerte súbita, pero el antecedente familiar de una miocardiopatía de este tipo de accidente despierta sospecha de que existe una mutación particularmente arritmógena. Entonces, por eso siempre es importante tener en cuenta que al interrogatorio hay que ver si existió en algún momento algún familiar con alguna miocardiopatía, alguna alteración cardíaca. La miocardiopatía de Takotsubo, o también llamada miocardiopatía inducida por estrés, esta generalmente aparece típicamente en mujeres de edad avanzada después de un episodio intenso y repentino de tipo emocional o estrés físico. En este caso, el ventrículo muestra dilatación globular con contracción basal y asume la forma de un cántaro de cuello angosto, por eso es llamado Takotsubo, que en Japón se utiliza para atrapar a los pulpitos. Entonces, por eso nada más, en realidad, es más bien llamado la miocardiopatía inducida por estrés. En el cuadro en sí se presenta un edema pulmonar, hipotensión, dolor torácico, cambios electrocardiográficos que simulan un infarto agudo de miocardio. Entre los cambios electrocardiográficos vemos que podemos tener elevación del segmento ST en un 40% de los casos. Otras alteraciones en el segmento ST y en la onda T
en un 10%, un electrocardiograma normal en un 10% y también presencia de ciertas arritmias en un 40% de los casos. Como vemos en la imagen, también llamado síndrome del corazón roto, este trastorno generalmente predomina en la menopausia asociado con estrés o depresión por la pérdida de pareja, por ejemplo. Pacientes indican que generalmente los pacientes indican que el dolor es provocado por una situación emocional o posterior a alguna situación emocional. Y como dijimos, afecta principalmente a mujeres. Los síntomas suelen ser parecidos al infarto, como dolor de pecho, dolor retroesternal o dolor en la cara anterior del tórax y también dificultad respiratoria. Y el tratamiento en sí es más bien un tratamiento similar al infarto agudo de miocardio. Como vemos, tenemos un aumento en el índice cardiotorácico en la radiografía o una cardiomegalia importante también. En cuanto al tratamiento, vemos que las metas serían controlar los síntomas de la insuficiencia cardíaca, evitar la progresión de la disfunción ventricular, evitar la aparición de síntomas de insuficiencia cardíaca en pacientes que no habían presentado síntomas y también aumentar la supervivencia. En cuanto al tratamiento en sí, es más bien el tratamiento igual o similar al de la insuficiencia cardíaca, en donde utilizamos a un IECA o un ARA2, también diuréticos de ASA, los beta bloqueantes ya cuando el paciente esté compensado. La miocardiopatía restrictiva es la menos frecuente. Vemos que predomina en este caso la función diastólica, lo que predomina es la función diastólica anormal. A menudo vemos con disminución mínima de la contractilidad y de la fracción de eyección del corazón. Entonces lo que tenemos sería una disminución de la contractilidad cardíaca y también disminución de la fracción de eyección. Hay agrandamiento de las dos aurículas. A veces puede ser esto de forma masiva. También aparece dilatación modesta del ventrículo izquierdo. Eso más bien sería la diferencia con la miocardiopatía dilatada. Y el primer síntoma suele ser la intolerancia sutil al esfuerzo o al ejercicio. En realidad, esto más bien es manifestación de todas las miocardiopatías. Como les dije, el diagnóstico en sí ya hacemos cuando tenemos un ecocardiograma. Los signos generalmente suelen corresponder, o sea, lo que nosotros encontramos en el paciente suelen corresponder más bien al lado derecho, afectación del corazón derecho. Podemos encontrar edema de miembros inferiores, molestias abdominales generalmente del lado derecho en región del hipocondrio derecho, también presencia de ascitis o líquido en tercer espacio. Muchas de las causas provienen de la infiltración de sustancias anormales entre los miocitos, también depósitos de productos metabólicos anormales dentro de los miocitos o también daño fibrótico. En la miocardiopatía o miocarditis restrictiva podemos tener la infiltrativa, en la que la causa generalmente suele ser la amiloidosis, por depósito la hemocromatosis y la fibrosis endomiocárdica en la endocarditis de Loeffler. Generalmente en la enfermedad infiltrante, también llamada la infiltrativa, la amiloidosis suele ser la causa principal, en donde las fibrinas de amiloide infiltran al miocardio alrededor del sistema de conducción y también de los vasos coronarios. Entre las manifestaciones típicas en estos casos están el bloqueo de conducción, la neuropatía del sistema autónomo, afectación de riñones y en ocasiones lesiones engrosadas de la piel.
Vemos que la presencia de amiloide del corazón se sospecha a partir del engrosamiento de la pared del ventrículo. Vemos que hay un engrosamiento en la pared ventricular. También eso acompañado de trazos electrocardiográficos que indican bajo voltaje. El diagnóstico en sí más bien se puede hacer el diagnóstico definitivo mediante una biopsia del miocardio. En los trastornos de las vías metabólicas tenemos diversos trastornos genéticos de las vías metabólicas que causan miocardiopatías por la infiltración de productos o células anormales que los contienen entre los miocitos y enfermedades de depósito por su acumulación en el interior de las células. Entonces aquí tenemos infiltración de ciertos productos o también células anormales. El fenotipo restrictivo en este caso es el más común. La enfermedad de Fabry y la enfermedad por depósito de glucógeno pueden ser algunas de las patologías causantes de la miocardiopatía o miocarditis restrictiva en estos casos. La fibrótica, vemos que hay fibrosis progresiva que causa la miocardiopatía restrictiva sin dilatación. En este caso no existe dilatación del miocardio. La radiación del tórax por cáncer de mama, pulmón, mediastino serían una de las causas de cardiopatía restrictiva. También la esclerodermia, una enfermedad autoinmune en la que hay afectación de las mucosas y también de la piel. En este caso hay un espasmo e isquemia de vasos finos, también con menor fracción de eyección sin dilatación. Entonces, en la esclerodermia, pacientes con esclerodermia también habría que estudiar siempre el corazón. La doxorubicina, que ocasiona un daño directo de miocitos, puede ocasionar una fibrosis y una cardiopatía dilatada mínima. Los antineoplásicos en estos casos. El diagnóstico en sí, vemos que con respecto a las manifestaciones clínicas, son más bien manifestaciones de una insuficiencia cardíaca, luego ya el examen físico, signos de insuficiencia cardíaca congestiva, en ausencia de cardiomegalia en este caso, en la restrictiva, también crecimiento de cavidades y cambios inespecíficos en los segmentos ST y en la onda T. El tratamiento en sí sería más bien hospitalización para los pacientes con cuadros graves, con alteraciones hemodinámicas, los beta bloqueantes y calcio antagonistas. Entonces, como dijimos, el diagnóstico en sí hacemos mediante la ecocardiografía. La miocardiopatía hipertrófica ya se caracteriza por hipertrofia marcada del ventrículo izquierdo. En este caso sí vemos que hay una hipertrofia marcada del ventrículo izquierdo, sin que existan otras causas como hipertensión, alguna valvulopatía. Entonces esto no es debido a hipertensión o posterior a hipertensión, alguna valvulopatía. La prevalencia vemos que es de 1 en 500 adultos. Se caracteriza desde el punto hemodinámico por disfunción diastólica atribuida originalmente a la hipertrofia, la fibrosis y el gradiente intraventricular cuando está presente. Generalmente en estos casos la fracción de eyección son normales con el sujeto en reposo y el gasto cardíaco también. La hipertrofia puede ser asimétrica y abarcar el tabique en mayor grado, en algunos casos, en la mayoría de los casos en realidad, que es la pared libre del ventrículo izquierdo. Entonces el tabique interventricular es en donde vemos esa hipertrofia importante que suele ser asimétrica. La miocardiopatía hipertrófica podría ser clasificada en obstructiva o tampoco o sin la ser obstructiva.
O también se lo podría llamar con gradiente obstructivo o sin gradiente obstructivo, más bien dicho. Debido a esto a un gradiente intraventricular, todo esto dentro del ventrículo izquierdo, que obstaculiza el flujo de salida durante la sístole. Este obstáculo al flujo de salida durante la sístole es más bien por la hipertrofia marcada que tenemos en el tabique interventricular, que sería una hipertrofia asimétrica. En cuanto a los síntomas, podemos tener disnea, dificultad respiratoria, angina de pecho, dolor torácico, dolor retroesternal. También presencia de palpitaciones. En algunos casos podrían estar asociados algunas arritmias o taquiarritmias que pueden surgir por la fibrilación auricular o arritmias ventriculares. El diagnóstico en sí puede aparecer entre los 20 a 40 años de edad. El síntoma inicial más común sería la disnea relacionada al ejercicio. En realidad, en cada una de las miocardiopatías vemos que el síntoma inicial más común suele ser la disnea. El dolor de tórax típico o atípico también, con el esfuerzo, llega a aparecer en más de la mitad de los pacientes sintomáticos y esto está relacionado a la mayor demanda del miocardio. En algunos casos se pueden presentar palpitaciones debido a la fibrilación auricular o arritmias ventriculares, como bien ya dijimos. Los cuadros de síncope aparecen en menor medida, solo en algunos casos. Y en algunos pacientes, la manifestación inicial más bien ya puede ser la muerte súbita por taquicardia o por fibrilación ventricular directamente. La miocardiopatía hipertrófica constituye la lesión que se identifica con mayor frecuencia en las necrosis de deportistas jóvenes que fallecen de forma repentina. Entonces, más bien el diagnóstico ya se realiza posteriormente con al realizar las necropsias, en donde se observan necrosis del músculo cardíaco. El electrocardiograma en algunos casos podría mostrarnos hipertrofia del ventrículo izquierdo o un aumento en el índice de Sokolov con presencia de ondas Q en algunos casos, que a veces podrían llevar al diagnóstico erróneo también, porque tenemos como diagnóstico diferencial al infarto agudo de miocardio. El diagnóstico en sí, como ya dijimos, y con todas las miocardiopatías, tenemos el diagnóstico en sí ya se realiza mediante la ecocardiografía, esto para poder identificar a cada una de las miocardiopatías. Entonces el diagnóstico confirmamos por ecocardiografía, en donde vamos a identificar la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que puede ser más intensa, como ya dijimos, en el tabique interventricular, que sería un aumento asimétrico del espesor del tabique interventricular. El tratamiento en sí sería más bien corregir, no sé qué encerró la clase, pero bueno, más bien el tratamiento sería corregir los síntomas, el tratamiento sintomático, y también en este caso cómo se manifiesta como una insuficiencia cardíaca. Entonces, en esos casos más bien sería también el tratamiento sería de el tratamiento sería de una insuficiencia cardíaca, como bien ya dijimos. Entonces, en algunos casos el diagnóstico de inicio no hacemos como una miocardiopatía, sino más bien hacemos el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca y ya posteriormente, al tener un estudio de imagen
que sería el ecocardiograma, hacemos el diagnóstico definitivo y el tratamiento en sí ya más bien con un IECA, un ARA2, los antihipertensivos, también si así lo requiera un diurético y los demás tratamientos que ya fuimos viendo para la insuficiencia cardíaca. No sé si tienen alguna pregunta.